profe Diego. De tu micrófono, mejor dicho. Muy buenas tardes a todos. Damos así entonces inicio a este evento de la jornada. En esta ocasión nos estará acompañando el profesor máster Diego Mesa. ¿Verdad? Bienvenido, profesor. Entonces voy a presentar su currículum mientras proyecto un ratito para poder presentar al profesor máster Diego Mesa. No sé si me pueden indicar si se observa. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, podemos ver, pero ya vemos. Perfecto. Muy bueno. Está entonces, buenas tardes a todos nuevamente. En esta ocasión el profesor máster Diego Mesa nos estará compartiendo, ¿verdad? El tema que se titula Aplicación de software estadístico en la gestión de información para la optimización de la intervención docente en la elaboración y administración de recursos del aula virtual. El profesor máster Diego Mesa, él es máster en estadística y licenciado en ciencias mención matemática estadística por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Posee un diplomado en técnicas actuariales por la Universidad de Chile y en modelos actuariales para la seguridad social por el Centro de Entrenamiento de la OIT Italia. Tiene formación en didáctica universitaria, metodología de la investigación científica, tutoría virtual, entre otras. Es profesor escalafonado del Departamento de Estadística y tutor virtual del Departamento de Educación a Distancia aquí en la FACEM. Actualmente es jefe del Departamento de Estadística Actuarial del Instituto de Previsión Social IPS. Un gusto de tenerlo, profesor Diego, con nosotros. Le cedo el espacio para que pueda presentar su tema, profesor. Muchas gracias, Alfredo. Ok, bueno, entonces esta charla se denomina Aplicación de software estadístico a la gestión de información en un entorno de trabajo para el aula virtual, es decir, en la elaboración, diseño y administración de recursos para el aula virtual. Lo que voy a estar compartiendo hoy es el fruto de varios años de experiencia como tutor virtual y como mi trabajo principal es de estadístico y aplico mucho software estadístico para la gestión de información. Encontré una posibilidad de aplicación de esta herramienta estadística a lo que es la administración de recursos para el aula virtual y encontré una manera de lograr una optimización del trabajo de la intervención del docente o del tutor virtual en el aula virtual. Entonces, la única idea de esta charla es mostrar cuál fue el resultado de esa experiencia y cómo funciona el procedimiento. Así que nada más voy a compartir pantalla porque lo que voy a mostrar es totalmente práctico. Preparé una presentación. Voy a compartir con ustedes y por si acaso les voy a pedir a compañero Alfredo que me confirme que se puede visualizar la... Se visualiza, profesor. Súper bien. Ok, para salvar un poquitito, yo de banda voy a apagar nomás mi
cámara y dejo prendido el micrófono. Entonces ahí va. Entonces la charla se decidió denominar así: aplicación de software estadístico en la gestión de información para la optimización de la intervención docente en la elaboración y administración de recursos de aula virtual. Y todo estriba sobre dos herramientas muy interesantes. Para empezar, una herramienta muy conocida y ampliamente utilizada, que es el Excel. Y básicamente se aprovecha esta herramienta para organizar un plan de actividades, un cronograma de actividades al respecto de todo lo que es el desarrollo de una asignatura, ya sea presencial o virtual. Voy a mostrar brevemente cómo funciona esta planilla, cómo se programa, y luego cómo se lleva esta información a una herramienta de gestión estadística, que en este caso se trata de Statapoid, pero puede ser cualquier otra, y cómo ese software se puede utilizar para organizar y administrar esta información y llevarlo a documentos que finalmente se comparten con los estudiantes, y que al presentarse un nuevo semestre tiene una programación que permite generar de nuevo los materiales y los recursos de enseñanza de manera casi automática, cambiando solamente algunos inputs, como son las fechas del calendario académico, y aún uno puede reimprimir todos sus materiales de trabajo. Bueno, entonces vamos a arrancar con la planilla de Excel, la primera opción. Esta planilla tiene una estructura de modo que organiza una materia cualquiera en unidades y en actividades al interior de las unidades. Y lo fundamental, el fundamento de la planilla, es que permite distribuir las fechas de inicio y fin de cada actividad y los dibuja en un mapa. Básicamente la planilla electrónica hace uso de algunos elementos muy interesantes del Excel, como son el formato condicional, que nos da esta vista de sectores coloreados de manera diferente, y luego algunas fórmulas condicionales, la función si, por ejemplo, o la función buscar x, que son muy útiles. Entonces voy a hacer una breve muestra de cómo se estructura esta planilla, ya con un libro totalmente en blanco, en donde voy a mostrar solo algunos de los pasos que componen la construcción de este cronograma. Entonces, en este cronograma, los inputs o datos de entrada fundamentales son, por ejemplo, la fecha de inicio de clases y la fecha de finalización. Vamos a llamarle el primer periodo de clases. Suele ser así: cuando la organización es semestral, suele haber un primer periodo de clases y un segundo de clases, y al intermedio un periodo de parciales, luego un periodo de segundo periodo de clases, y luego suele haber un periodo de segundo parcial, y luego suele estar el periodo de los finales. Entonces, estos son los datos de entrada fundamentales. Entonces voy a inventar en esta ocasión datos, vamos a suponer ya del año que viene. Vamos a suponer que
el 15 de marzo del 2023 arranca el periodo de clase y va hasta el 15, no sé, de mayo. El primer periodo de clases, pero ya exagerando un poco, vamos a poner abril. Ok, aquí, en realidad aquí está la fecha de inicio, fecha de fin, entonces esta fila, esta además, parciales, fecha de segundo periodo de clases. Ahí está. En realidad solo se necesita aquí indicar que se trata de el primer periodo de clase y el segundo periodo de clase. Entonces, fecha de inicio y fecha de fin. Los parciales arrancan el 16 de abril 2023 y va hasta el 15 de mayo de 2023. El segundo periodo de clase arranca un día después y termina el 15 de junio de 2023. Y la segunda parcial entonces arranca el 16 de junio y termina, no sé, el 15 de julio. Y ya los finales entonces serían desde el 16 de julio al de agosto de 2023. Bueno, inventadas las fechas. Entonces, suelen ocurrir que las materias se distribuyen en unidades y actividades al interior de las unidades. Estas unidades pueden tener varias actividades. La actividad 1, 2, 3, 4. En este caso voy a asumir que me estaba tomando formato fecha, entonces aquí me encargo de un número. Estoy asumiendo que todas las actividades no tienen más que, perdón, todas las unidades no tienen más que 5 actividades. Entonces aquí, esta ocasión para simplificar la muestra, voy a tomar solo 3, una materia con 3 unidades. Y estas actividades tendrían que tener una descripción. Usualmente podría ser lectura de materiales. Esto podría ser un foro en línea. Esto podría ser un cuestionario en línea. Y esto podría ser una entrega de trabajo práctico. Y asumir que estas actividades, acá estamos hablando de numeración, son 4 al interior de cada unidad. Entonces copio esta numeración y elimino esta. Y estas mismas entonces en todas las unidades. Entonces estas actividades al interior de las unidades tienen una fecha de inicio, una fecha fin. Evidentemente la primera actividad de la unidad 1 coincide con la fecha de inicio del primer periodo de clases. Y cada una de estas actividades tendría que estar asociada con una duración. Y la duración puede definirlo el docente, por ejemplo, la lectura de, perdón, aquí es la duración. La lectura de materiales podría ser 2 días, el foro en línea 3 días, cuestionario en línea 2 días, la entrega de trabajo para 4 días, algo así. Para ganar tiempo solo voy a copiar aquí. Entonces la fecha fin de la primera actividad debería ser la fecha de inicio, más la duración menos 1.
Entonces esta actividad arranca el 15 y termina el 16, son 2 días. La actividad 2 entonces arranca un día después de que haya terminado la actividad 1. Y la duración responde a la misma forma. Entonces aquí tenemos la fecha de inicio y fin de cada actividad. Y aquí ya permite percatar de que la última actividad, la última unidad, está dada al 16 de abril. Entonces, aquí hay referencias como el periodo de parciales que va hasta el 16 de abril. Entonces, aquí sería el periodo de parciales ya. Y luego arrancaría la segunda etapa, que podría ser la primera etapa. A modo de ganar tiempo, solamente voy a considerar esta etapa. Entonces, aquí vamos a organizar las fechas, donde la primera fecha coincide con la fecha de inicio de clases. Y voy a hacer un pequeño arreglo aquí en las columnas para de modo a tener esta fecha en un formato de esta orientación, y voy a sumar 1 más esta fecha de modo a tener la siguiente fecha. Voy a copiar el formato y aplicarlo a todas estas columnas. Entonces ahí voy obteniendo las posibles fechas en el mapa de cronograma. Luego lo que voy a hacer aquí es dibujar esas fechas en este sector, en esta área. Luego todos los bordes. Entonces aquí voy a hacer uso de una fórmula condicional que controle si esta fecha, bueno, sería dos cosas, lo de la función i, que controle que se cumpla dos condiciones, es decir, la conjunción de dos condiciones. Que esta fecha sea mayor o igual a esta fecha, y esta misma fecha sea menor o igual a esta fecha. Pero cuando vaya más adelante voy a mostrar que se necesita anclar algunos rangos. Si eso ocurre, entonces 1, en caso contrario, vacío. Entonces ahí tengo un 1 porque ocurre que se cumple la condición de que esta fecha es mayor que esta y menor que esta. Pero cuando llevo para aquí, me va a dar todo 1 porque ahí ocurre un problema con la referencia. Entonces se me mueve esta referencia. ¿Qué tengo que hacer? En Excel tenemos la posibilidad de usar anclado o fijado de referencia, en ese caso. Yo necesito que esta referencia se mueva por filas. Entonces, la referencia de F9 debe llevar el signo peso delante de la letra F. La H7 tiene que estar, necesito que se mueva así, por columnas, entonces debe llevar el peso delante del número. Y la referencia G9, el peso debe ir delante de la columna, porque necesito que se mueva por filas. Sí. Y esta referencia de F9, correcto. Y H7 aquí también. Entonces ya vuelvo a ejecutar replicar esta fórmula para la derecha y para la izquierda. Entonces ahí tengo ya pintado, o sea, escrito el número 1, de acuerdo a cuando empieza y termina cada actividad. El formato condicional es una regla condicional muy sencilla, que es igual a 1, entonces ya crear este formato. Entonces, cuando cambia alguna de las duraciones, por ejemplo, si esta foro decido que dure 2 días, entonces todo el cronograma, el mapa se adapta a ese cambio. O cuando la fecha de inicio de clases cambia, si esto pasa a ser del 15 al 17, entonces esto se va a adaptar a esa fecha. Esa es la conveniencia de esta programación que responde a ese tipo de cambios. Hay otros formato condicional, no, pero otras herramientas interesantes. Por ejemplo,
la formato de uso avanzado. Voy a seleccionar esta área y formato condicional, valores de, formato condicional, administrar reglas, nueva regla. Aquí se utiliza una fórmula. Voy a controlar que esta celda sea igual a 1. Esta celda solo quedará fija en la columna B. Si esa celda es igual a 1, entonces el relleno será de este color. Aceptar, aceptar, aplicar. Y después vamos a duplicar esta regla, editar esa regla, y si es igual a 2, entonces un color verde, aceptar, aceptar, aplicar. De nuevo duplicamos esta regla, editamos, si es igual a 3, el formato será de otro color. Aceptar, aplicar, etcétera. Entonces cuando aparezca una cuarta unidad, entonces voy a duplicar esta regla, editarla, que es igual a 4, formato, color celeste, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Entonces cuando incorpore una unidad 4, entonces eso ya va a ir asumiendo ese color. O si en lugar de ser 3, se elimina una entidad y pasa a ser el 4, entonces ya voy a tener esa coloración. Lo que igual me va a permitir siempre identificar bien a qué unidad se refiere. Aquí perdí el color del 1, pues eso pasa porque hay un orden de relevancia entre el formato condicional. Lo que tengo que hacer es con esta flechita mover esto al primer lugar para que sea la prioridad. Entonces ahí sí me pinta en 1 los periodos correspondientes a cada actividad. Bueno, y básicamente, bueno, esto es una partecita de la planilla, cómo funciona. Por supuesto que esta planilla es mucho más compleja. Voy a mostrar un ejemplo de una que tengo aplicada a un aula virtual. Aquí tenemos la misma planilla, pero ya más sofisticada, tiene más fórmulas. Aquí están los periodos de clases reales, y aquí está una distribución que se calcula el tiempo que dura, el tiempo disponible en las etapas de clases, el periodo de clases. Aquí se asigna un porcentaje de relevancia a cada unidad, lo cual me permite distribuir la disponibilidad de tiempo de clases en días en las unidades, y lo cual me permite definir si una unidad debería estar en la primera o en la segunda etapa. Y luego, de nuevo aquí, al interior de cada unidad, se asigna una duración a cada actividad en función a esta disponibilidad. Y luego se calculan todas estas fechas de inicio y fin, y se dibuja el mapa. Estos sectores en amarillo corresponden a los periodos de parciales. Aquí está ubicado el día del parcial. Este sector corresponde a las finales. Aquí están ubicadas las finales, las fechas de parciales. Entonces esto me permite, por ejemplo, construir tablas dinámicas con estas fechas. Con la función buscar X puedo fácilmente entonces vincular cada actividad dentro de cada unidad con la fecha de inicio y fecha de fin. Y así puedo construir en el mismo Excel mis materiales de enseñanza. Por ejemplo, las orientaciones de la unidad, para cada unidad. Basta entonces con utilizar la función buscar X o buscar B, de modo a, dada una unidad determinada. Entonces esto responde a ese cambio, busca el nombre de la unidad, busca el objetivo de la unidad, busca las fechas de inicio y fin de cada unidad. Que son informaciones que están absolutamente todos en el mismo mapa, en el mismo cuadro, toda esa información. Hay información que está en otras tablas, pero, por ejemplo, en esta tabla está la información sobre la unidad, el nombre de la unidad,
la descripción de la unidad, la actividad al interior de la unidad, el nombre, la descripción de la actividad, el objetivo de cada actividad y algunas referencias para poder ejecutar la función buscar. Entonces, es gestión de información en el fondo todo esto, lo cual me permite generar todos estos documentos, y en Excel se puede configurar una hoja de Excel de modo que se pueda llevar directo a impresión o, en todo caso, directo a guardar como un archivo PDF, que finalmente es lo que vamos a compartir con nuestros estudiantes, y el resultado es un documento prácticamente idéntico a lo que uno puede generar en Word. Aquí estoy generando para una sola hoja. Ahí está el resultado, entonces no hay ninguna diferencia con lo que uno puede generar en Word. Entonces no necesita ese salto del Excel al Word, sino directo. Del Excel se imprime. Entonces, como son varias hojas, uno puede imprimir todas las hojas de una sola vez. Entonces, hace un solo cambio en su planilla y ya genera todos los materiales a imprimir. Eso, por ejemplo, requiere se puede incorporar una macro al Excel que permita imprimir todas las hojas de una sola vez en formato PDF. Bueno, pero Excel en sí no es un software estadístico. También sirve para este fin, permite gestionar toda esta información y elaborar todos estos materiales que finalmente terminan depositados en un aula virtual y son compartidos con los estudiantes. Entonces cumple bien con ese rol, no tiene mayores dificultades. La idea de este taller es mostrar otra posibilidad, que es la aplicación directamente de programación en un software informático. El software informático se llama Stata en este caso, pero como bien dije, no es la única opción, se puede hacer con R, con Python, con cualquier otro programa estadístico. En este caso, elegí Stata porque es con el que yo estoy más familiarizado, con el que más trabajo. Stata es un software estadístico de paga, pero de un costo relativamente accesible, no nada caro. La licencia está desde, hay licencias desde $200 anuales inclusive, entonces no es nada costoso. Stata tiene una programación que funciona en lenguaje .2 y una manera de automatizar estos procesos de elaboración y construcción de materiales relativos al entorno, a la aula virtual, se puede programar en este software. En este caso estoy mostrando parte de la codificación. Stata tiene un visor de resultados, un visor de datos y un visor de programación, que es el script, como se suele conocer en otros programas. En el script yo puedo escribir los códigos, por ejemplo, que me permiten leer, importar datos. En este caso está leyendo los datos que están en ese Excel que acababa de mostrar. Va a traer la información de la hoja cronogramas que está en un rango de estas celdas, y luego va a empezar va a guardar eso en formato Stata y va a empezar a generar algunas tablas que va a llevar a formato .text para generar el documento a imprimir. Entonces, otro componente fundamental de este procedimiento es el lenguaje LaTeX, porque es el que permite generar los documentos en PDF. Entonces, aquí muestro la tabla donde está esa misma información del Excel, pero ya en formato Stata, en formato de datos Stata. Y luego la codificación que incorpora el lenguaje LaTeX dentro del entorno de programación de Stata para construir los documentos. Aquí está, entonces aquí donde dice input, dentro de esta codificación se hace un llamado a la tabla que contiene las variantes dentro de los documentos. O sea, los valores que varían de semestre en semestre o de etapa en etapa son las fechas. Usualmente son
solo las fechas de inicio y fin de las actividades. Entonces aquí está trayendo del cronograma esas fechas. Y finalmente tengo un compilador que genera, por ejemplo, en el caso de la tutoría virtual siempre hay una guía didáctica. Están las orientaciones de cada unidad, 1, 2, 3, 4, 5. Están las descripciones de la actividad 1, 2, 3, 4, 5, las que hay. Entonces aquí esto que dice do, lo que hace es ejecutar esa programación que genera la guía didáctica, que genera las orientaciones de la unidad, etcétera, etcétera. Es decir, compila todo de 1, bueno, por estas líneas, por este botoncito compilador, y genera todos estos documentos que ya están en formato text. Y si está en formato text, se puede aplicar cualquier compilador, de formato text. En este caso yo decidí usar TextStudio, no es la única opción. Hay varios, Technicenter, o incluso se puede hacer en línea la versión Overleaf. Y aquí está, entonces ya exportado, lo producido en Stata ya al lenguaje LaTeX. Luego aquí se compila y se genera ya el documento PDF. Y hay otra guía que voy a mostrar también, que es que prescinde del cronograma en Excel y se programa directamente toda la distribución de actividades directamente en Stata. Y hay un paso posterior que es la de lograr el enlace de esos documentos directamente con el aula virtual, de modo a saltarse ese paso de tener que adjuntar los documentos al repositorio del aula virtual. Y eso se puede lograr, por ejemplo, una de las formas es utilizando el Google Drive, descargar el Drive para ordenadores, lo cual te permite añadir una carpeta que se vincula directamente a tu espacio en Drive. Y eso se puede hacer con este procedimiento. En preferencias está en la pestaña, en el margen derecho inferior de la barra de herramientas, se suele encontrar ese botoncito donde uno puede configurar las preferencias de modo que se añada la carpeta, una carpeta al Drive, vinculado directamente al Drive, lo cual introduce un nuevo disco en tu PC, que se llama Google Drive, donde están alojadas todas tus carpetas que están en el Drive, directamente vinculado entonces a tu PC. Si eso se logra, entonces esto ya es el Google Drive versión nube. Aquí están los documentos que generé y estos documentos están en mi unidad. Luego uno abre ese documento y configura. Ese sí es un paso importante, configurar como compartido. Cualquier usuario que tenga el vínculo puede leer el documento. Listo, y luego abrir en una nueva ventana e insertar el elemento. Eso es un paso importante. De modo que se pueda copiar el código HTML de inserción. Este código HTML de inserción se selecciona y se copia. Se lleva al repositorio o al aula virtual, ya sea Moodle, un Classroom o lo que sea. Se habilita una etiqueta, y esa etiqueta se edita, pero utilizando el editor HTML. Presionando este botón se puede activar el editor HTML y se pega el código de incrustación ahí como una etiqueta. Pero aquí hay otros hay unos códigos adicionales que permiten generar una vista desplegable del documento. Solo por eso está. Y aquí se pueden ajustar, por ejemplo, el ancho y el alto de... Aquí está el detalle de ese código que permite desplegar el documento. Finalmente queda así alojado dentro de un aula virtual ya. Este botoncito de aquí que dice orientación de la unidad, si hago clic aquí, esto desaparece o aparece. Otra vía es, por supuesto, si no queremos usar esa vía, se puede configurar como archivo privado.
y levantar absolutamente todos los documentos dentro de una carpeta alojada dentro del servidor de Moodle, solo que está un poco limitado en cuanto a cantidad de memoria que se puede ocupar. Pero eso es otra vía, ¿no? Archivos cursos heredados, entonces ahí directamente se puede también generar el vínculo. En este caso se levantan los archivos y queda alojado dentro del servidor, pero de Moodle. Antes de pasar al resumen, quisiera mostrar tengo todavía tiempo, sí. Este es el software Stata, que está el editor del script, y abrir un proyecto. Un proyecto de ejemplo para un curso que elaboré recientemente, para un curso de Excel. Aquí están todos los comandos. Tengo un comando que genera por ejemplo, la guía didáctica. Aquí está el código, hay algunos elementos que hay que instalar por primera y única vez. Un cambio de directorio, y aquí está el complemento que permite alojar código LaTeX dentro de Stata, es el MarkDoc. MarkDoc es el complemento que permite escribir código de LaTeX dentro de Stata. Entonces, aquí está todo el preámbulo que da formato al documento, al cuerpo del documento, y hay una parte donde dice input. Aquí está. Aquí se llama a las fechas de inicio y fin que incorporan al documento. Eso viene de documento cronograma. En el documento cronograma uno va trabajando. Este es el visor de datos de Stata. Voy a dejarlo por aquí a la vista. Entonces, por aquí configuro un set de datos de 30 datos y empiezo a gestionar la información. Básicamente, primero creo un campo, una variable con los nombres de las unidades 1 al 6. Enumero los casos. Después creo otro campo numérico y etiquetado, que son las actividades al interior de las unidades, actividad 1 al 5, 1 al 5. Luego, la unidad 6, que es solo de evaluación, las duraciones. Aquí asigno las duraciones a cada actividad, dependiendo de mi criterio. Entonces, la actividad 1 dura un día, la actividad 4 dura 2 días. Aquí estoy definiendo esto. Y luego calculo las fechas de inicio y fin. Dado aquí una fecha de inicio del curso, este curso arrancó el 12 de agosto de 2022. Fecha de inicio del curso. La fecha fin de la primera actividad. Y la fecha fin de las... fecha de inicio y fin de cada actividad. Luego aquí, con esta código, calculo la fecha fin de inicio de cada una actividad, que no es más que la fecha de inicio de la actividad anterior más 1. Luego es la fecha de inicio más la duración menos 1. Luego los nombres de las unidades. Están los nombres de las unidades. Y los objetivos
los nombres de las actividades, los objetivos de las unidades, etcétera, etcétera. Todo se carga en este set de datos que contiene absolutamente toda esa información. Se guarda en formato stata como cronograma, y esto entonces sirve aquí y llama a esa información, una parte de esa información. Entonces, si ejecuto toda esta codificación, como resultado, aquí tengo, hago clic aquí en este enlace y me va a abrir un compilador de textos, que en este caso es TextStudio. Y este compilador, con este botoncito, hago el compilador para generar el documento en PDF. Está haciendo el procedimiento y si no hay ningún problema, me va a dar el proceso terminado normalmente. O en este caso que hay algún error, hay algo más que tengo que compilar antes, por eso no me genera. Pero el documento en sí es básicamente como este. Aquí, por ejemplo, está el código que genera la definición del trabajo final. Y el compilar me reporta el proceso, terminó normalmente y con esto veo entonces el resultado. El formato contiene un encabezado, una imagen y contiene una descripción. Bueno, entonces así es que se escriben los códigos para generar la descripción de la actividad, las orientaciones de la unidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el lenguaje LaTeX incorporado dentro del lenguaje stata. Y todo parte entonces de esta programación que organiza toda la información en un solo set de datos. Y esta información es la que generalmente da los insumos a los materiales o recursos de enseñanza, que son básicamente cuáles son las actividades de las unidades, qué fecha arrancan, qué fecha terminan, cuáles son sus objetivos, toda esa información. Pues aquí, por ejemplo, las orientaciones de la unidad, le doy compilar, genera cada una de las descripciones de la unidad. Luego, le doy clic en el enlace y voy al compilador. Y aquí está el input que trae las fechas. Le doy compilar. Está generando el proceso, dice el proceso terminó normalmente, le doy aquí ver. Y ahí está, entonces, curso, análisis estadístico con Excel, unidad 5, tal cosa. Y aquí está la tabla que viene con el nombre de la unidad, las actividades que lo componen, la descripción de la actividad, tipo de actividad, el puntaje asignado y la fecha de inicio y fecha fin. Entonces, toda esta información, el resto es texto que es estándar, pero esta información es dinámica. Entonces, en una siguiente edición del curso o en una siguiente edición de la materia, bastaría con modificar la programación del cronograma. Entonces bastaría con modificar tal vez las duraciones, luego la fecha de inicio de la clase y esta. Y luego reejecutar. Bastaría con, una vez cambiado esos parámetros de entrada, fecha de inicio de clase y duraciones, si es que cambian o no, ejecuto
el compilador, es decir, este comando que ejecuta el resto de los comandos. Ejecuto y se repite absolutamente todo el proceso. Y genera, en este caso, lo que está generando son, está alojado en esta carpeta, está generando todas estos documentos en formato text. Y todos estos documentos en formato text se compilan de a uno o todos de una vez en un compilador cualquiera. Que como ven aquí, estoy usando text y genera los documentos. Estos documentos están vinculados, están alojados en una carpeta en OneDrive. Están computadoras, mi portátil, y esos documentos están aquí. Ya directamente está insumiendo de mi disco. Es decir, cualquier cambio que ocurra en mi disco ocurrirá en esta carpeta. Entonces aquí tengo un documento PDF. Yo voy aquí, le doy a abrir en una ventana nueva, luego insertar elemento, copio el código de inserción, voy a mi aula virtual, cualquiera sea, aquí tengo un curso, voy a cualquiera de las unidades, como ejemplo, activo la edición, tomo una de las unidades, incorporo un nuevo elemento, una etiqueta, agregar, copio el código de inserción, pego el código de inserción aquí, pego el código de inserción, guardar cambios, y en la unidad 5 ya va a aparecer ese documento. Está la unidad, perdón, en la 2 de unidad 2. Está cargando y ahí va a aparecer. Ahí. Entonces, cualquier cambio que ocurra en esta programación, por ejemplo, en el cronograma, en un nuevo semestre, en una edición del curso, basta con cambiar la fecha de inicio, las duraciones, ejecutar todo de nuevo y automáticamente ese cambio se verá reflejado aquí en el aula, directamente aquí. Se le puede agregar, aquí por ejemplo tiene un pequeño comando, que es un comando adicional que es el detail, abre y cierra detail y permite hacer ese despliegue. Esta es la única diferencia. Entonces, aquí, esta aula está totalmente vinculada con un repositorio OneDrive, todos los materiales que lo componen, de modo que aquí este material, ese recurso de enseñanza que se va a visualizar aquí, o aquí, en todas las unidades, partiendo de la guía didáctica. Todos estos recursos, cuando se vuelva a lanzar el curso, están automáticamente actualizados, porque están vinculados a un repositorio OneDrive. El repositorio OneDrive está dentro de un disco duro y el software estadístico guarda toda la información dentro de ese repositorio. En este caso estoy usando OneDrive, pero podría ser Google Drive. Es exactamente la misma finalidad. Entonces esa es la ventaja que se logra con incorporando este software estadístico a un entorno de gestión de información
En este caso, aplicado a un aula virtual. Información que finalmente termina en manos del estudiante. Información que es repetitiva o no repetitiva, pero que requiere de una actualización en cada edición, en cada nuevo lanzamiento del curso o de la materia, como ocurre en las carreras a distancia, incluso las presenciales ahora, que el mismo curso se lanza en cada semestre y lo único que varía normalmente en la edición del aula son las fechas que responden al nuevo cronograma o la nueva guía académica del nuevo semestre. Entonces el docente podría, con este tipo de herramientas, evitar y saltarse todo ese paso de actualización de materiales, de cambiar las fechas manualmente, de volverlas a levantar al aula. Se evita todo eso, entonces se gana una enorme cantidad de tiempo que se puede invertir en otras cosas, como, por ejemplo, mejorar los materiales de lectura, agregar nuevos recursos de aprendizaje o mejorar los recursos de evaluación, innovar en el aula. Eso es básicamente lo que se logra entonces incorporando una herramienta de gestión de información a un entorno de enseñanza virtual. Como resumen, entonces se puede partir de organizar la información relativa al aula virtual en un cronograma que puede ser en Excel, como lo mostré, o puede ser directamente en Stata o en R o lo que sea. Esto, apoyado en una herramienta de gestión de texto, lenguaje LaTeX, se genera un PDF o directamente en el Excel, cuando hay muestras directamente se puede generar el documento e imprimir en el Excel, o vincular el Stata con el LaTeX para generar el PDF. Eso llevarlo a un repositorio Google Drive o OneDrive o cualquier otro. Si fuera el Google Drive o el OneDrive, se copia el código de inserción del documento y se lleva al entorno virtual, a la aula virtual, en este caso es Moodle como ejemplo, puede ser cualquier otro, incrustando el recurso, es decir, como un recurso incrustado, lo cual finalmente nos lleva a una optimización del tiempo que invierte el tutor en todo este procedimiento. En esto consiste el trabajo. Este trabajo se está traduciendo en un artículo que va a ser lanzado próximamente. Estamos trabajando con colegas estadísticos, están apoyando en la escritura del artículo, aplicación de software estadístico, la gestión de información, estamos trabajando. Entonces, en la descripción de todo el trabajo vamos a crear una especie de manual para poder compartir este trabajo con los colegas para ver si alguien más puede sacar provecho de esta experiencia. Y bueno, con eso es todo lo que quería compartir. Yo creo que estoy muy justito a tiempo. Entonces, ya no sé, compañero Alfredo, si hay tiempo para consultas o cómo es la cuestión. Mi estimado profesor Diego, sí, verifico un ratito, sin antes ya darte las gracias por este espacio, profesor Diego. Una manera muy ventajosa, utilizando el software estadístico en todo lo que has demostrado hoy, bastante, y para nosotros, por decirlo así, nosotros que estamos en educación a distancia, llegar a optimizar el tiempo sería sensacional, sería muy, muy práctico, porque ayuda mucho si llegamos a optimizar el tiempo. Espectacular, profe. Voy a verificar si por ahí encuentro una consulta un ratito.
Bueno, no tenemos ninguna consulta, profesor Diego, pero de igual manera esto va a estar colgado en la página de FACEM, en la página de YouTube de FACEM. Entonces, los interesados por ahí, una vez entrado ahí, a lo mejor van a consultarlo. Siempre es una manera de que no se pierde la información, no se pierde esto. Y contar con usted sería para la próxima, profesor, sería un honor otra vez, porque esto recién comienza, según estoy viendo, espectacular, y en base a lo que están ustedes preparando con los colegas, la publicación, vamos a estar expectantes también con eso, porque en base a eso ya va a ser después también seguramente los materiales que podemos disponer, profesor. Así es, Alfredo, va a ser un placer que podamos compartir con todos los colegas esta experiencia y que finalmente también les sirva para este propósito de optimización de la intervención en lo que es administración de una aula virtual. Muchas gracias por la oportunidad a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los presentes. Nos despedimos entonces y nos encontramos cualquier momento en este espacio. Gracias, profesor.